mencionar a Josué, un libro y un hombre extraordinario. En lo personal me apasiona la vida y la historia de Josué. Vamos a hablar de Josué, hablaremos de la vida de Sansón, hablaremos de la vida del rey Saúl y finalmente cerraremos hablando de la vida de otro importante hombre como lo es el rey David. Amén. En el desarrollo de este tema, la serie de los héroes de la Biblia, pues es importante que recordemos, repito, que cada uno de ellos nos deja una extraordinaria enseñanza. No hay nada, dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos del pecado hace 2000 años, esto sigue sucediendo hoy como sucedió hace 2000 años. Es decir, que no hay nada nuevo. No hay algo que hagamos nuevo hoy que sorprenda a Dios. Todo está escrito y tal cual está escrito, así como ha pasado, está pasando y continuará pasando. No hay nada absolutamente nuevo. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Vamos a ir al libro de Primera Corintios. Libro de Primera Corintios. Y tomaremos el texto en el capítulo 10. Primera Corintios, capítulo 10. Leeremos puntualmente el verso 11. Me gusta ese número, 10-11. Primera Corintios capítulo 10, verso 11. Estemos en pie un momento para la lectura de esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos, Señor, esta palabra y te pedimos, Dios, que sea de bendición a nuestras vidas, en nuestros corazones y en la vida de la iglesia. Amén, amén y amén. Dice esta palabra, leámoslas todos en voz fuerte. Dice: y todas y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Repitamos esta palabra porque es muy importante. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Qué preciosa palabra. Tomen asiento, hermanos. Amén. Vamos a ver la vida de estos 4 hombres, 2 de los cuales son de advertencia. Vamos a ver la vida de Josué, Sansón, y vamos a hablar de Saúl, y vamos a ver la vida de David, y cada uno de lo que en sus vidas, en su trayectoria, representa para nosotros. Observen que hemos leído 1 Corintios 10:11 y nos dice: todo esto le sucedió para servir de ejemplo. ¿A quiénes? A nosotros. Y quedó escrito como advertencia nuestra, pues a nosotros los que hemos llegado al fin de los tiempos. La vida de cada uno de estos hombres fue escrita en el Antiguo Testamento, quedó escrita como ejemplo para la vida de nosotros quienes estamos llegando al fin del siglo, de los siglos, para que esta palabra nos sea de edificación. En sus textos escriban: número 1, Josué es un ejemplo de valentía. El libro de Josué es un ejemplo de valentía. La vida de Josué, es un ejemplo de valentía. Yo quiero recordarles como anécdota que cuando empecé mi vida en el caminar de Cristo en la iglesia, el libro y el personaje que mayor ha impresionado mi vida hasta el día de hoy ha sido sin lugar a dudas Josué. Josué, un hombre muy interesante. Permítanme hacer una pequeña referencia de la vida de Josué. Todos recordamos que Moisés fue llamado por el Señor para sacar a su pueblo de la esclavitud, de esos 400 años de esclavitud. Y cuando pasan el tiempo de estar en el desierto, durante 40 años en el desierto, Moisés estuvo allí. Durante 40 años Moisés oraba. Dice la palabra que la nube les cubría durante el día y durante la noche la columna de fuego. Dice la palabra que durante 40 años en el desierto nunca jamás hubo escasez de alimentos, y también nunca jamás durante esos años se presentó desgaste incluso de sus ropas. No tenían que estar comprando zapatillas nuevas o zapatos nuevos, porque aún sus ropas se conservaban.
Pero cuando llegó el momento específico de cruzar al punto que Dios les había prometido, allí se sucede un momento histórico, y es la muerte de Moisés. De tal manera que el Señor llama a un hombre que tiene una característica importante, y es su fidelidad, su lealtad, su liderazgo, para que sea él quien tome el control del grupo, de estos cientos, son miles del pueblo de Dios atravesando el desierto. Y ha sido llamado entonces para esta tarea Josué. Josué es un modelo extraordinario en la vida de hoy. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de hacer algunas conferencias para empresas, tomé como modelo a Josué. Josué es el líder empresarial. Josué es el líder que toma el control, que avanza, que proyecta, que la gente sigue, que tiene la creatividad para dirigir a un grupo. Así es que en el libro de Josué vamos a encontrar una enseñanza maravillosa, y el nombre Josué significa específicamente Dios es salvación. Escríbalo allí entre paréntesis en sus notas. Josué significa Dios es salvación. El libro de Josué, en el capítulo 5 y en el verso 13, dice: estando Josué cerca de Jericó, y a este punto vamos a referirnos puntualmente hoy, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Puntualmente, ¿qué está pasando allí? Recordemos esto. Josué, caminando con Moisés, había conocido la guerra, la batalla, los pleitos, los conflictos, las angustias, las adversidades. Pero Josué podía ver con claridad el respaldo de Dios sobre la vida de Moisés. Ahora, Josué está frente a una responsabilidad. Tiene que continuar la tarea que Dios le ha entregado a Moisés. Sin embargo, aquí vemos en la vida de Josué un momento interesante, en el cual tú y yo hemos estado muchas veces. Josué se sentía solo. Josué se sentía abandonado, temeroso, porque ahora tenía que enfrentar una responsabilidad tan grande. Y dentro de esa responsabilidad vamos a ir a Josué un poco más adelante para hablar de Jericó. Tenía que enfrentar grandes luchas. Y cuando nosotros tomamos un liderazgo, en el caso de los sacerdotes de hogar, que tenemos una responsabilidad con nuestras familias, o como sacerdote de la iglesia, tener la responsabilidad de la iglesia, hay momentos en que nos sentimos con temor, nos sentimos que no somos capaces de desarrollar un trabajo. Y cuando nos sentimos así, en esta incapacidad, tal vez, mis hermanos, sería importante recordar algo. ¿Cuántas veces te has sentido en un pasaje oscuro de tu vida? ¿Cuántas veces has sentido que tus fuerzas desfallecen? ¿Cuántas veces has sentido que las cosas no caminan como deberían caminar y te sientes en angustia? Déjame recordarte que muchas veces nos sentimos así, y escríbelo, no está en tus notas, pero por favor toma nota de esto, escríbelo. Me siento así porque me he olvidado de las grandes cosas que Dios hace por mí. Por favor, permítame decirles esto nuevamente. Para venir a esta nación parece algo sencillo. Saben, en nuestros países, como en el caso nuestro en Colombia, las personas se presentan a la embajada, se consigue un pasaporte en la entidad del gobierno, se consigue un pasaporte, se pide una cita a la embajada, nos presentamos a la embajada americana, y en la embajada americana, después de presentar un sinnúmero de documentos, el cónsul o el embajador americano decide si podemos o no venir a este país, y nos entrega nuestra visa. Parece sencillo, pero realmente es una lucha que cuesta. Lograr eso en nuestros países no es fácil. En otros casos, en otros países, muchas gentes llegan hacia los Estados Unidos sin necesidad de un pasaporte o de una visa, y entonces enfrentan otra lucha que parece sencilla, pero es muy complicada, y es atravesar las fronteras a través de los montes, los valles, los ríos, y llegar hasta este sitio. Hoy la mayoría de las personas que veo en esta congregación
llevamos tal vez más de 5 años, todos los que estamos aquí, mucho más que 5 años, tal vez 10, algunos hasta 20 años en este país. Y la pregunta es, ¿se te olvidó el momento en el cual Dios te pasó esa frontera y te pasó por esa adversidad, por esa crisis y te trajo hasta las grandes victorias que has tenido hoy? Sí, se nos olvida. Si ya estás en este país y llegaste a este país, y yo recuerdo cuando nosotros llegamos a nuestro primer apartamento en Atlanta, nos entregaron un apartamento muy bonito y dentro de ese apartamento lo único que había era alfombra. ¿Dónde podíamos dormir? En la alfombra. No teníamos un vaso para tomar agua, no teníamos una cuchara para comer algo, no teníamos aún comida en ese lugar. Pero yo recuerdo que nos postramos de rodillas todos en familia en la sala de aquel apartamento y decíamos: Señor, provéenos, Dios, por favor, envíanos el alimento, envíanos la provisión. Y ustedes recuerdan parte de la historia. Al salir a la puerta del apartamento muchas veces encontramos bolsas con alimentos. Dios siempre nos proveyó. Pero saben, sería muy importante, y si tú no lo has hecho, te invito a que lo hagas hoy. Escribe en un libro diario las grandes bendiciones que Dios te ha dado. Yo recuerdo, y aquí conozco de testimonios de personas que en algún momento estuvieron detenidos por circunstancias de una licencia, estando en la cárcel, como ya en un proceso, y estando en el momento más difícil, se presentó Dios y de pronto dijeron su nombre y le dijeron: está libre, puede irse, no ha pasado nada. Esos pequeños detalles que hacen grande la historia de nuestra vida es porque Dios ha estado allí y necesitamos escribirlo. Porque si Dios ha estado cuando te dieron esa provisión, cuando recibiste un dinero que ni sabes cómo llegó, cuando te sanaste de una enfermedad que tal vez los médicos dijeron es de muerte, cuando pasaste por esa condición de estar en una cárcel y Dios te saca de este lugar, cuando saliste de ese hospital aún sin tener $1 como pagar y estabas en una crisis de salud, tal vez tu matrimonio, tu hogar, tus hijos salieron de una situación de crisis, de drogadicción, de alcoholismo, de cualquier circunstancia por la que hayas pasado. Nunca olvides lo grande que Dios ha hecho en tu vida. Nunca olvides que en medio de las tormentas más difíciles siempre el Señor ha estado contigo. Amén. Ahora, estamos viendo el modelo de Josué. Y Josué llegó un momento en que sintió temor. Y ese sentir temor significa que por un momento Josué olvidaba las cosas grandes que Dios había hecho con el pueblo atravesando ese desierto en la vida de Moisés. Ahora, en este momento de temor, cuando nos sentimos con esta duda, con este miedo, la palabra nos está narrando en este proceso algo extraordinario. Dígalo conmigo: Dios envía un ángel. Y miren lo que pasa en este punto. Cuando Dios envía un ángel, en el momento de que envía el ángel, Josué le hace una pregunta al hombre de Dios y le pregunta: ¿tú eres de los nuestros o estás con ellos? Wow, y la respuesta del ángel es la que es más importante: yo no vengo a tomar partido en este asunto. Escúchame, cuando estás pasando por una crisis y Dios pone un ángel a tu lado, el ángel no viene a tomar partido en el asunto. El ángel no viene a considerar qué es lo mejor para ti. Dígalo conmigo: el ángel ha venido a tomar el control de mi vida. A tomar el control de mi vida. Jesús, Jehová, ha enviado a un ángel a Josué. A Josué le envía un ángel y el ángel viene a tomar el control de todo lo que Josué debía desarrollar ahora. Amén. Ahora Dios le da unas indicaciones específicas y le dice a Josué: debes tomar el arca del pacto y la debes llevar justo al centro de la batalla. Vamos a tomar la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad poderosa. Y cuando esto viene a suceder, entonces hay que tomar una decisión importante, y Josué toma una decisión importante. Dígalo conmigo: debo obedecer. Saben, Dios nos pide que hagamos cosas difíciles. Parece ser que Dios nos envía a aventuras imposibles. Pero cuando Dios nos envía hacia esas circunstancias y Él pone el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros, entonces debemos tomar una decisión.
Saben, chicos, ustedes quienes están hoy aquí en las escuelas, batallando con el problema de la escuela, los vicios, los pleitos, las mentiras del mundo en las escuelas, el ser más importante, el ser el más popular, las drogas, el sexo y cuantas cosas tienen que enfrentar en sus escuelas. Deben tomar una decisión y decir, como dice el mismo libro de Josué 24:25, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando nosotros tomamos una decisión, es una decisión radical, es una decisión con el Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy cristiano y por lo tanto mi vida le pertenece a Cristo. Yo no puedo ser cristiano de domingo, yo no puedo ser cristiano de ocasión. Yo soy un hijo de Dios llamado para un propósito específico. Amén. Ahora bien, aquí nosotros vemos en esta historia que cuando el Señor le da indicaciones a Josué para enfrentar esta ciudad amurallada, le dice cosas tan sencillas como esta. Escúchame, iglesia. Le dijo: vas a marchar por la ciudad. ¿Y qué significa esto? Significa que necesitamos caminar en obediencia. Y le dice: debes dar un paso de fe, seguir avanzando hacia el futuro de Dios para con cada uno de estos en tu pueblo. Necesitas llevar la palabra de Dios en medio del proceso. Iglesia, dijo la hermana Pili, tal vez el hermano esta mañana, el hermano Luis en su enseñanza, ¿qué conflicto estás enfrentando hoy, iglesia? ¿Papeles de migración? ¿Procesos de deportación? ¿Crisis en tu matrimonio? ¿Crisis en la formación y crianza de tus hijos? Chicos, crisis en la escuela, dificultades con un maestro, dificultades de la juventud, el enamoramiento y estas cosas. Estás pasando por cualquier crisis, cualquiera que sea la crisis por la que estés atravesando. Si tú caminas en obediencia con la palabra de Dios en tu corazón, entonces nadie te podrá hacer frente, porque todos los días estaré contigo, dice el Señor. Amén. Ahora bien, en este proceso de enfrentar la situación, el Señor le dice: debes empezar a adorar y adorar y adorar, y las trompetas sonarán. Y vemos cómo el Señor derriba una ciudad, derriba una muralla de una manera como ni siquiera ninguno de nosotros hubiese podido imaginar que lo hiciera. Tal vez estaríamos esperando que Dios enviara tanques de guerra o enviara no sé qué otras armas para podernos defender, pero Dios nos defenderá de nuestros peores enemigos de la manera más sutil e inesperada que nosotros podríamos imaginar. Amén. Entonces, número uno, están ustedes en sus notas, permítame, yo voy a sus notas. Josué es un ejemplo de valentía, nota número uno. Y allí hay una palabra en Romanos 8:31 que dice: si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Ahora, la lección que nosotros estamos viendo allí, escríbalo en su segunda nota: cuando le temes al Señor, cuando le temes al Señor, tú no tienes nada más a qué temer. Y aquí tengo que detenerme un momento para hablar de la palabra temer. Temer no es miedo, aquí temer es honra, temer aquí es obediencia. Temer aquí es el respeto a la palabra. Temer aquí significa fidelidad. Temer aquí significa permanencia. Temer aquí significa que todo lo que nosotros hacemos en obediencia es para adorarlo a Él. El Señor lo reverenciamos, le obedecemos y lo respetamos y le honramos. Y cuando todo esto es parte de nuestra vida, podemos decir: el que teme a Jehová, el que teme a Jehová, yo le puedo temer a Jehová. Y cuando tú le temes a Jehová, nadie, nada, absolutamente nada más tendrás a que temerle. Amén. Porque todo tu temor está siempre dispuesto en las manos de Jehová. Amén. ¿Están conmigo? Muy bien. Cuando nosotros vemos el segundo modelo, recuerden esto: cuando le temes al Señor, no tienes nada más a que temerle. Yo quisiera, haciendo el estudio sobre esta palabra, haberme detenido un tiempo, casi que el servicio entero, dedicarnos a la vida de Josué, porque en la vida de Josué hay mucho que entender, pero lo estoy resumiendo en este punto. Josué aprendió a temer a Jehová, y aquí la palabra temer a Jehová
es escuchar su voz y obedecerle. ¿Saben por qué es tan importante y por qué Josué lo caracterizamos como un ejemplo de valentía? Porque es que a nosotros nos cuesta temerle a Jehová. Nosotros sabemos que Jehová dice: si tú siembras, cosecharás. La palabra, esta mañana veía el mensaje del pastor Charles Stanley en los minutos que me quedan antes de salir para el servicio a la iglesia. Y el mensaje de esta mañana hablaba de la fe. ¿Cuán grande es tu fe? Hay hombres de poca fe, hay hombres de gran fe y hay hombres que no tienen fe. Y aquí está el ejemplo en Josué. Josué llegó a ser un hombre que tenía una gran fe en el temor a Jehová. Y aunque el Señor lo llamó a hacer cosas absurdas, Josué obedeció y la victoria llegó sobre su vida. Nosotros hoy creemos que si hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, a nuestra manera, como creemos que lo podemos hacer, lograremos el éxito. Y sin embargo no funciona de esa manera. Yo quiero resumir esto, por favor, en un paréntesis en sus corazones, porque esta palabra la hemos escuchado 1000 veces, pero siento que no penetra nuestros corazones todavía. ¿Estás haciendo tu vida conforme al propósito de Dios o estás haciendo tu vida conforme a tu voluntad? Pregunta, y por favor contéstate esta pregunta. Entendiendo esta pregunta con una respuesta anticipada. Cuando obedecemos a Dios, todas las cosas nos saldrán para bien. ¿Están conmigo? Punto número 2. La segunda persona que vamos a ver hoy en nuestra historia bíblica, el segundo héroe de la Biblia, es Sansón. Y escríbalo en sus notas: Sansón es una advertencia al descuido. Sansón es una advertencia al descuido. En el libro de Jueces, en el capítulo 16, atención a este personaje tan extraordinario. Jueces capítulo 16, a partir del verso 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Verso 6: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Escúchame un poco de esta historia. Había un sacerdote, un hombre de Dios llamado Manoa. Su esposa no podía tener hijos. Sin embargo, ellos reciben la presencia de Dios. El ángel les informa que van a tener un hijo y les dice que su hijo será un hombre llamado de Dios para que luche contra el pueblo de los filisteos, enemigos de Dios. Esta historia usted la va a leer en los primeros capítulos de Jueces. No me voy a detener allí, pero sí es bien importante que usted conozca el origen del nacimiento de Sansón. Es muy importante que lo lea, por favor, porque el origen del nacimiento de Sansón es un origen espiritual, sobrenatural. Sansón nace de una palabra profética. Sansón nace de una mujer estéril. Sansón nace de una palabra de Dios y nace para un llamado específico de Dios. Y cuando Sansón nace con una palabra en el que Sansón iba a ser un hombre de gran fuerza, pero tenía algunos requisitos que cumplir. No podía cortar su cabello, no podía beber vino. Habían algunos parámetros específicos que él debía cumplir. En esta historia número 2 que vamos a ver hoy, se sucede unos 300 años después de Josué. Vemos cómo el pueblo de Dios, después de que pasó a la tierra prometida, se empezó a vincular, se casaban entre pueblos, entre naciones, hombres y mujeres de diferentes naciones, y empezaron a ignorar a Dios de los ejércitos, a Jehová, y empiezan a hacer adoración a otros dioses. Se desarrolla todo un proceso de idolatría, etcétera, etcétera. En todo ese proceso aparece Sansón. Y Sansón es un hombre que ha sido llamado de Dios para que tenga grandes victorias a favor del pueblo escogido de Jehová. Amén. Pero ¿qué sucede en este capítulo que estamos tomando como texto hoy?
apareció una distracción en la vida de Sansón. Por favor, jóvenes y adultos, hermanos, presten atención a este texto hoy. Aparece una Dalila. Vamos a decir que apareció un Dalilo. Aparece una Dalila o un Dalilo. Y ese Dalilo aparece única y exclusivamente con una intención. ¿Cuál? Distraerte del propósito para el cual Dios te ha llamado. Esto es extraordinariamente importante. El Dalilo o la Dalila se aparecen en tu vida como el ser más extraordinario. Dice este texto que estamos tomando como estudio que aparece Dalila, y Dalila empieza a coquetear con Sansón, pero Sansón empieza a coquetear con ella. Y atención, ¿cuál es la enseñanza que vamos a ver de Sansón hoy? Y es que Sansón sabía que Dalila iba a ser la mujer que le producía caída en su ministerio. Por favor, escúchame, niña, joven. El Dalilo, la Dalila que aparece en tu camino, tú sabes que ese Dalilo o esa Dalila te distraen de tu escuela, te distraen de tus ministerios, te distraen del propósito de Dios. Tú lo sabes, pero aunque tú lo sabes, tú coqueteas con el pecado, tú coqueteas con la tentación, porque tú crees que tú lo puedes controlar. ¿Están conmigo? ¿Alguien dice un amén? Este es un ejemplo extraordinario. Sansón creía que él podía tener a Dalila. Él sabía y él entendía que podía recibir los favores, los placeres sexuales de Dalila y todo lo demás, porque él consideraba que él estaba en capacidad de manejar la relación. Esto yo lo puedo manejar, esto lo voy a manejar a mi manera. Yo puedo controlar esta situación, nadie lo va a notar. Yo lo puedo controlar de tal manera que yo seguiré siendo Sansón. Y usted conoce la historia. A mí me encanta cuando David ve su programa del Chapulín, el Chavo, por allá, no sé, y encuentra la versión de Dalila y Sansón. Y ellos la representan muy bien. Ahí está. Yo sé que todos ustedes la han visto alguna vez. Es extraordinaria. Y cuando vemos la representación de esta historia, se sucede algo muy interesante. Toda la fuerza que él tenía lo hacía sentirse súper capaz de controlar todo. Tal vez tú te sientes capaz de controlar ese pecado. Tal vez tú sientes que eres capaz de controlar la televisión, el internet, la pornografía y cualquier otro tipo de situación. Tal vez tú crees que lo puedes controlar. Pero aquí la Dalila resultó ser más fuerte de lo que nosotros pensamos. Y dice, y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes, aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella lo ató con ellos, y ella tenía hombres de acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él respondió: los mimbres. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando me toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Verso 10, entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, que te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que yo no haya usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas, usted conoce toda esta historia, y ella aseguró, etcétera, 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 hasta que llegó un momento en el que definitivamente Sansón confiesa cuál es la naturaleza de su fuerza. Y Dalila empieza a cortar, bueno, Dalila no, los hombres que estaban allí empiezan a cortar el cabello a Sansón, y un momento cuando Sansón despierta descubre que su fuerza ha sido completamente arrebatada. Dígalo conmigo: Dios se ha apartado de mí. ¿Usted me está entendiendo esto? Repito, como estamos viendo 4 historias muy profundas, no quiero detallarla cada una de ellas, quiero resumir lo más importante posible, pero solo quiero resaltar aquí, por favor, quiero resaltar esto. Niña, joven, niño, joven, estudiante, tú que me escuchas, ten cuidado con el Dalilo o la Dalila que llega a tu vida y se acerca
Te hablo a ti, varón, te hablo a ti, mujer. Ten cuidado con el Dalilo, la Dalila que se acerca a tu hogar, a tu matrimonio. El amable, el sonriente, el gentil, el que es muy cordial, el que es muy agradable y parece ser tan dulce y tan noble, pero realmente es una Dalila o un Dalilo que lo único que está buscando es apartarte un momento de tu propósito. Y aunque tú te sientas muy seguro como varón de casa o muy segura como mujer de casa, ten cuidado con un Dalilo o un Dalila que te pueden romper tu corazón con Dios y permitirá esta situación que Dios se aleje de ti. Amén. Escríbalo en sus notas, por favor. Sansón es una advertencia al descuido. En Jueces 16:20 dice: Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor le había abandonado. Oh, por favor, ten cuidado con esto, iglesia. Dice un dicho popular por allí: no juegues con el fuego, porque sin duda te quemarás. No juegues con fuego porque te vas a quemar. No juegues con fuego porque te vas a quemar. Ahora bien, en Proverbios 4:23 la palabra dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por sobre todas las cosas, ocúpate de estar siempre atento con la predicación de la palabra. Ocúpate de estar siempre atento con los propósitos de Dios sobre tu vida. Ocúpate de estar siempre atento con el llamamiento que Dios ha hecho para ti sobre tu ministerio. Ocúpate de estar atento en la adoración y en la alabanza. Pero recuerda esto: nunca permitas que ni un cabello de tu vida sea cortado por un Dalilo o una Dalila que quieren romper tu intimidad con Dios y distraerte con las cosas del mundo para apartarte del propósito para el cual Dios te ha llamado. Dígalo conmigo: esto es un acto de desobediencia. Y la desobediencia le produjo a Sansón el ser cegado por un pecado. Amén. Sansón perdió todo su llamamiento. ¿Cuál fue el precio que pagó Dalila? Recibió dinero. ¿Cuál fue el precio que pagó Sansón? Fue víctima de un engaño de Dalila, y todo el pueblo de Filisteo atacó y dominó al pueblo escogido de Dios. Aquí hay una pregunta: ¿ante qué situación tú cedes? Porque de aquí nació una pregunta importante o una frase muy popular. Los filisteos dijeron: ¿te das cuenta, Dalila? Todo hombre tiene un precio. ¿Usted ha oído esa frase? ¿Ha oído esa frase? Todo hombre tiene un precio. Es muy espiritual, tiene un precio. Es muy militar, diseñado para cumplir normas, tiene un precio. Es un gran político, un gran dirigente, tiene un precio. El dinero lo puede corromper. Sansón tuvo un precio. Un hombre escogido de Dios tuvo un precio y se debilitó ante la sutileza del pecado en una mujer, y esto le hizo perder su poder. Y dice la palabra puntualmente, Jueces 16:20, que Dios se apartó de Sansón. Dios se apartó de Sansón. Amén. ¿Qué estamos aprendiendo en todo este proceso? La disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Y la disciplina de Dios sobre Sansón es que él ya no tenía esa fuerza, él ya no tenía esa capacidad, él ya no tenía el poder de Dios sobre su vida. Por lo tanto, mis amados, Proverbios, en esa preciosa palabra de 4:23 nos dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Saben, esto parece tonto, pero cuando nosotros vemos películas en casa, cualquier escena que sale de propósito, cualquier escena que sale del lugar, inmediatamente o retiramos la película o cancelamos lo que estamos viendo. Pero no permitas que tu corazón se contamine con la contaminación del mundo. Y yo sé que muchos de ustedes dirán religiosos, muchos de ustedes dirán exagerados, exegéticos, lo que sea, pero no permitas que tu corazón sea contaminado con la contaminación del mundo. Que todo el mundo se tatúa y se coloca aretes y cuantas cosas. Esa contaminación la hace el mundo, pero no significa que porque el mundo lo hace, nosotros los hijos de Dios tenemos que hacerlo, porque nosotros no somos imitadores del mundo, nosotros somos imitadores de Dios. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Punto 3.
La lección que aprendimos en Sansón, en sus notas. Sansón es una advertencia al descuido, ¿ya lo tienen? Y nunca descuides la gracia de Dios. Escríbalo en sus notas. Nunca descuides la gracia de Dios. Nunca descuides la gracia de Dios. Vamos al caso número 3. Recuerden que en el caso número 1, cuando hablamos de Josué, el ejemplo de Josué es valentía. En el caso número 2, cuando mencionamos a Sansón, es una advertencia del descuido. Y en el punto número 3, para hablar de Saúl, escríbalo en sus notas, Saúl es una advertencia de soberbia. Wow. Si hay un personaje que uno puede admirar en la Biblia, sin lugar a dudas, y hubiese producido resultados extraordinarios, sería Saúl. Saúl en Primera de Samuel. Vamos a ir a esta historia en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15. Cuando nosotros leemos sobre la vida de Saúl, sin lugar a dudas encontramos cosas extraordinarias en su vida. Amén. Pero recordemos esto. Samuel, en el capítulo 15 de Primera de Samuel, observen qué sucede. Por favor, atentos a esta lectura. Después, Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a tus palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a los que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía en Egipto. Ve pues, escúchame el verso 3. Estoy en Primera de Samuel capítulo 15, leyendo del verso 1 en adelante. Verso 3, atentos, dice: órdenes de Jehová para Saúl, y le dice: ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta fue la orden que Jehová le dio a Saúl. Verso 3. En el verso 4 dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Avancemos un poco al verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Ahora, detengámonos aquí. Observen lo que está pasando en este punto. Saúl, un gran rey, sin lugar a dudas. Un rey valiente, un rey que había podido dejar en la Biblia una enseñanza extraordinaria. Sin embargo, la vida de Saúl termina siendo una vida de desobediencia, pero peor aún, termina siendo una vida de suicidio. Y esto sí que es delicado. En la vida de Saúl nosotros vemos una gran advertencia por la soberbia. Saúl permitió que la soberbia se entrometiera en el camino para el cual Dios lo había llamado. Recordemos que en esta porción de Primera de Samuel Dios le da instrucciones específicas. Debes ir a este lugar y no puedes tomar nada de lo que haya allí, ni siquiera un preso. Debes matar a todo el mundo. No puedes apropiarte de nada de las pertenencias de ellos, de los animales, absolutamente nada. Pero algo más importante, y es que antes de que salgas a esta batalla, el profeta Samuel va a realizar un sacrificio. Amén. Miren qué importante esto. Samuel debía llevar a cabo el sacrificio para Jehová antes de que Saúl saliera a la batalla. Sin embargo, el profeta Samuel no aparecía, no llegaba, y Saúl, en su angustia, en su apreciación personal, dijo: bueno, seguro el tráfico en el 85 estaba terrible, no vamos a esperarlo más tiempo. Finalmente, ¿cuál es la diferencia? Si el sacrificio lo hace el profeta, igual yo soy el rey, así es que yo haré el sacrificio en reemplazo del profeta. Y Saúl tomó la decisión de hacer el sacrificio de adoración en reemplazo del profeta Samuel, como lo había indicado Dios. Estas notas que estamos leyendo y que estoy parafraseando se ven muy sencillas, pero estamos buscando una aplicación a nuestra vida.
Y la aplicación es sencilla. ¿Cuántas veces tú decides hacer con tu vida lo que a ti te parece que tienes que hacer? Miren, en una ocasión en esta casa nosotros hicimos esta apreciación. Hermanos, y por favor escuchen la apreciación nuevamente. Si usted decide irse a un viaje en vacaciones, por ejemplo, gloria a Dios. Por favor, déjenoslo saber. Déjenoslo saber no significa pídanos permiso. ¿Está conmigo? Déjenoslo saber es, coméntenoslo. Pastor, la próxima fin de semana, mi familia, vamos a estar saliendo un fin de semana a pasar unos días de reposo. Vamos a ir a Gallenburg. Amén, hermana, vamos a orar por su viaje. Permítanos darles una bendición para que vayan con la bendición de casa. Llegó el día domingo. Disculpe, la familia tal. No, ellos se fueron de vacaciones. Y el último en enterarse es el pastor. Escúchame, el último en enterarse es el pastor, no por el permiso. ¿Usted me está entendiendo? Porque en una ocasión nosotros mencionamos esto en un púlpito aquí mismo y una familia se acercó y me dijo: pastor, usted lo que me está diciendo es que cuando yo voy a salir a alguna parte con mi familia tengo que pedirle permiso a usted. Está muy equivocado, porque yo no le pienso pedir permiso. No, hermano, usted no necesita permiso. Usted no necesita permiso. Pero cuando usted está bajo sujeción, en respeto y honra, usted lo menos que puede decir es: pastor, el fin de semana vamos a estar fuera, mi familia y yo, le pido por favor ore por nosotros, y con muchísimo gusto oraremos por usted. Amén. Eso es sencillo. Aquí está el ejemplo. Saúl recibe una orden del Señor y le dice: vas a hacer esto específicamente, pero antes de que vayas allí debes permitir que el profeta Samuel realice el sacrificio. Y repito, Saúl en su soberbia, él decide tomar sus propias decisiones. Él quiere hacer lo que a él le parezca. Yo mismo voy a hacer el sacrificio. ¿Cuál es la diferencia en que lo haga el profeta o lo haga yo? Ninguna diferencia. A esto se le conocen términos genéricos como obediencia selectiva. ¿Y obediencia selectiva qué es? Que tú decides en la iglesia qué haces y qué no haces. No que dice la palabra que debo hacer, sino lo que a mí me parece que yo debo hacer. ¿Está conmigo? Todos los seres humanos vivimos bajo esta condición. En la escuela, un maestro le dice a los chicos: chicos, para la tarea del día miércoles necesito que traigan este texto leído. Y los chicos dicen: ¿qué me voy yo a poner a perder tiempo leyendo eso? Usted toma una decisión, usted selecciona lo que le parece y lo que no le parece que debe hacer. Así somos en la vida de la iglesia, nos volvemos selectivos. Esto me parece, esto no me parece. Con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. Y resulta que nada de lo que nosotros como pastores en la iglesia hacemos, lo hacemos por gusto, por capricho, porque nos conviene. Nosotros nos movemos en el ministerio conforme a una palabra, y lo que la palabra dice, así debe ser. Pero usted como oveja decide lo que a usted le parece, que usted cree, que considera que es lo que usted debe hacer. Entonces todos estamos en una posición de Saúl. Dígalo conmigo: soberbia. Soberbia. Entonces la enseñanza que estamos viendo a través de Saúl, escríbalo, es una advertencia de la soberbia. Y cuando viene este proceso de soberbia que llamamos orgullo, terquedad, es que nosotros queremos manejar la vida como creemos que tenemos que hacerlo, porque creemos que somos más inteligentes que Dios. Y a mí me parece que como Dios dice que se debe hacer, no me parece. A mí me parece que como debería haber hecho, es así. A mí me parece que Dios no debería haber creado todo en 7 días. A mí me parece que debería haberlo hecho en 3 días. Imagínese una mujer embarazada hoy diciendo: ay, estoy harta de esperar 9 días, 9 meses. Yo quiero a este hijo en 3 meses ya, y se acabó. Me parece, qué terrible tener que pasar por un área, por una cesárea o pasar por... No, es un proceso. Embarazarse es un proceso, pasar un proceso de parto es un proceso, pasar un proceso de gestación es un proceso. El proceso son 9 meses, hay que cumplirlo. En los procesos con Dios es igual. Dios tiene los tiempos determinados para nosotros. El tiempo de Dios está determinado para cada uno de nosotros, pero nosotros no podemos adelantar el proceso, ni mucho menos podemos retrasar el proceso.
Tal vez podemos alterar el proceso, y el proceso lo alteramos cuando nos salimos del plan original de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, si sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿por qué nos salimos del proceso por el cual Dios nos está llamando? Dígalo conmigo: por el orgullo. Oh, esta mañana el hermano Luis hablaba justamente sobre ese tema, el orgullo, el orgullo, el orgullo. El orgullo destruye todo lo que es el propósito de Dios. El libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 5 dice: por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, como la inmoralidad sexual, las impurezas, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia, la cual son idolatría. ¿A qué nos llama el Señor hoy, iglesia? Para que toda soberbia y todo orgullo mueran, salgan del propósito de nuestra vida. Amén. En 1 Samuel 15:22, que estamos tomando como texto, Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra esta! Escúchame, usted conoce la historia, repito, no me voy a detener en ella, pero Saúl decide avanzar hacia este lugar, y cuando ellos empiezan la guerra y a destruir a la gente, empiezan a perdonarle la vida al uno, a perdonarle la vida al otro. Y en medio de todo esto está que decidieron no matar ni siquiera los corderos ni las vacas, y todo lo empezaron a guardar. Y cuando el Señor le reclama a Saúl, él le dice: mis hombres, Señor, mis hombres decidieron guardar las vacas, mis hombres decidieron guardar las ovejas, mis hombres, no, pero si es que tus hombres están bajo tu dirección, y la orden que yo te di ha sido esta. Entonces, mis amados, escríbalo en sus notas: la voluntad de Dios debe hacerse a su manera. Escríbalo en sus notas. La voluntad de Dios debe hacerse a su manera. La vida de Saúl es una advertencia, y la lección que estamos aprendiendo entonces, ¿cuál es? Que la voluntad de Dios debe hacerse a su manera. Quisiera por un momento saber, no, con manos levantadas, no me gusta que levanten las manos para decir esto, pero ¿cuántas veces nosotros estamos haciendo de nuestra vida lo que nos parece? Usted toma decisiones porque a usted le parece. A mí me parece. No estoy de acuerdo con lo que el pastor dice. A mí me parece que lo que yo debo hacer esto. Es más, y muchas veces utilizamos esta palabra: Dios me dijo. Dios me dijo. Escúchame, ese Dios me dijo, tenga cuidado que no sea una vocecita de su corazón que te dice que estás en rebeldía con Dios. ¿Está conmigo? Porque la gran excusa que yo he escuchado miles de veces, aún aquí mismo en la vida de la iglesia: pastor, un día se acercó una hermana aquí, estaba yo en esta posición, justo aquí. Se acercó una hermana, ya ha terminado el servicio, y se acercó y me dijo: pastor, ¿puedo hablar un momento con usted? Sí, hermana. Me dijo: pastor, es que Dios me dijo que debemos retirarnos de la congregación. Le dije: oh, sí, Dios se lo dijo. Nunca Dios me lo ha dicho a mí. Porque se supone que si el primero Dios tiene que hablar con el pastor, pero Dios se lo dijo, ¿está segura? Entonces me pareció prudente y de Dios hablar con su esposo, porque finalmente, hermanas aquí presentes, el varón es el sacerdote del hogar. ¿Amén? No escuché un amén. El varón es el sacerdote del hogar. Entonces, como eso dice la palabra y nosotros obedecemos la palabra, entonces decidí llamar al sacerdote del hogar y le dije: tú como sacerdote de hogar, me ha dicho tu esposa que Dios les dijo que debían moverse de lugar, de iglesia. Tú como sacerdote de hogar, ¿qué dices? Pues pastor, lo que ella diga. Yo lo que ella diga hago, porque es que yo soy el sacerdote del hogar, pero es que la que manda en la casa es ella.
Entonces lo que ella diga yo obedezco. Entonces aquí no hay sacerdocio. Y yo escucho a las mujeres muchas veces decir, pero ¿por qué mi esposo no es sacerdote? ¿Por qué mi esposo no es el varón de la casa? Porque es que tú no lo dejas ser. Porque tú no lo dejas ser. No es que él no quiera, es que tú no se lo permites. Y cuando esto se sucede porque estamos igual que Saúl. Conocemos la palabra que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una palabra. Es estricto Dios con la palabra, pero nosotros decidimos hacer lo que cada uno cree que tiene que hacer. Entonces no podemos tener sacerdotes cumplidores de la palabra, dígalo conmigo, porque hay soberbia en nuestros corazones. Wow, tremendo. Podríamos quedarnos hablando toda la tarde sobre este punto. Vamos al punto número 4. Amén. Qué interesante. ¿Alguien está recibiendo una palabra hoy? Vamos al punto número 4. David es un ejemplo del arrepentimiento. Por favor, recapitule cada uno de los textos que hemos visto hasta este momento. Josué es un ejemplo de valentía. Sansón es una advertencia al descuido. Es una advertencia cuando nos descuidamos. Saúl es una advertencia a la soberbia. Yo quisiera detenerme mucho más en Saúl, porque es que somos muy soberbios en la vida de la iglesia. Somos muy soberbios en la vida de la iglesia. Y número 4, David es un ejemplo de arrepentimiento. Todos conocemos la historia de David, espero que sí, todos la conocemos, de tal manera que solo voy a resumirla para que ganemos tiempo y parafrasear en esta historia. David, un hombre conforme al corazón de Jehová, y un hombre conforme al corazón de Jehová, un hombre modelo a quien Jehová ama de manera extraordinaria. Nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó realmente en la vida de David? Y puntualmente hay una historia que es la que queremos recordar allí. Todos recordamos, David mató a Goliat. Y qué historia más linda esta. Siendo apenas un niño, David tomó la voz de Dios, tomó aquellas piedras, la onda, y con el carácter de un hombre que ama a Dios, dice a este gigante: ¿quién eres tú que vienes contra los ejércitos de Jehová? Y derriba a aquel gigante Goliat. Y más adelante aún dice la palabra que toma su propia espada y le corta la cabeza. Y al tomar la cabeza de ese gigante, como ese trofeo que él recibe, nosotros vemos historias maravillosas a lo largo de la vida de Goliat, de David. Amén. Pero sin embargo llega un momento en la vida de David en la que pareciera ser que él se siente solo, como abandonado, como desanimado por la vida. Y tiene allí al lado suyo a un hombre profeta de Dios llamado Natán. Y cuando nosotros leemos en las escrituras en 2 de Samuel, vemos cómo Natán se acerca a David y lo confronta inmediatamente contra el pecado. Y David confiesa su arrepentimiento. Recordemos la historia. David se enamora de una mujer llamada Betsabé, la esposa de un hombre llamado Urías, un oficial del ejército de David. Sabiendo David que Urías está en la guerra, en el campo de guerra, y Betsabé está sola, le hace llamar a su casa, la invita, termina teniendo todo un romance. Esto no pasa en una noche, esto es un proceso, esto va pasando. Él la corteja, él es el rey, él la conquista, y finalmente él termina en una relación amorosa con una mujer que él sabe que es casada, la esposa de uno de los oficiales del ejército. Se tipifica allí con toda claridad una escena de adulterio bíblica impresionante. Pero cuando se enteran del embarazo, entonces David, creyendo que podemos burlarnos de Dios, entonces se juega una carta astuta de humanos, que eso está pasando. Mire, esta historia, ¿cuánto hace que pasó? 3000 años atrás. ¿Y usted cree que esto no está pasando hoy? Se los puedo decir por testimonios que conozco de familias cercanas, que después de 3, 5, 10 años de casados se hicieron el examen médico y, oh sorpresa, hoy descubrieron que los hijos no son de él. Y tengo testimonios de la iglesia, no tengo historias que me contaron o que las vi en Ver para Creer o en Univisión ni cosa por el estilo. Estoy hablando de circunstancias que conozco,
que después de estar 12, 15 años de casados, un día se presentó una pugna entre esposos, y en esa pugna ella le dijo: pues, ¿por qué tratas mal a los niños? Al fin y al cabo que ni tuyos son. ¿Cómo que ni míos son? Pues vamos a hacer los exámenes médicos, y descubren después de 15 años que los 4 muchachitos no son suyos. Eso no es nuevo. Esta historia que estamos narrando es una historia que ha sucedido a lo largo de la historia, y se repite y se repite y se repite. Y Corintios nos decía hoy: quedaron escritas para que nosotros tengamos advertencia sobre ello. Ahora, en la historia, continuando con Dalila, con Betsabé, usted conoce la historia. David decide colocar a Urías en la casa con su esposa para que ellos tengan su intimidad y el embarazo se asuma que es de él. Sin embargo, él nunca quiere llegar a casa con su esposa, y por más que lo embriagaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente se completa toda esta historia en una historia terrible de homicidio, cuando finalmente David le dice al general comandante del ejército: colócame a Urías frente al campo de batalla, en el punto más crítico, necesito que lo asesinen. Y ya cuando él se entera de la muerte de aquel hombre, dice: de la que me salvé. De la que me salvé, ninguna, porque nada había terminado. La historia continúa, usted conoce toda esta historia. El niño finalmente muere, pero viene todo el proceso impresionante del Salmo 51. Cuando David escribe en el Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento, después de este proceso de adulterio, de pecado, de homicidio, toda esta historia de novela tan impresionante que usted conoce, y él empieza diciendo en el Salmo 51: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, dice David, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante los ojos. Por eso tu sentencia es justa. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la fuerza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que en un espíritu obediente me sostenga. Y toda esta preciosa historia que nos narra David en el Salmo 51, descríbalo en sus notas: nadie está fuera del perdón de Dios. Alguien deme un amén allí, por favor. No importa cuál sea esta historia de tu vida, ese pecado de tu vida, esa transgresión, ese pecado que te ataca, que te ofende, que te oprime, que te lastima, que te acusa, que te juzga, que te señala. Pero cuando nos presentamos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, como lo hizo David en el Salmo 51, en arrepentimiento, escríbalo: nadie está fuera del perdón de Dios. Y en Mateo 5, en el verso 8 dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mira, gracias a Dios por esta palabra. Esta palabra ver significa, escucha esto, significa ver con ojos maravillados. Porque observen que en Mateo 5:8 no dice, Jesús no dijo: bienaventurados los de boca pura. Él no dice: bienaventurados los de pensamientos y mentes puras. Él no dice: bienaventurados los de manos puras. Él no dice esto. Él dice: bienaventurados los de corazón limpio. Y en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y los limpiará, y nos limpiará de toda maldad. Amén. En Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Escríbalo, por favor. Estemos en pie un momento, por favor, y acompáñenme al Salmo 119:9. para que cerremos allí todos juntos en esta lectura. Salmo 119:9. ¿Quedaron completas sus notas, por favor? ¿O hay alguna línea por diligenciar?
ver con los ojos maravillosos. Salmo 119. ¿Cómo podemos entonces llevar una vida íntegra en la vida de la iglesia? Salmo 119, 9, por favor, búsquelo en sus Biblias y léalo conmigo. Amén. Estemos en pie. ¿Listos, hermanos? ¿La tienen todos? Léalo conmigo. Lea Salmo 119, verso 9. Leámoslo para cerrar nuestro mensaje de hoy. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Léalo más fuerte conmigo. Perdón, Salmo 119, 9, perdón. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Léalo más fuerte. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así es que, mis hermanos, en estas porciones que hemos visto a través de Josué, a través de Sansón, a través de Saúl y a través de David, el Señor nos ha hablado de 4 héroes de la Biblia a los que tenemos, cada uno de ellos, ya que aprender. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. No permitas que ninguna distracción llegue sobre tu vida. Saben, el enemigo es tan sutil que nos quiere distraer con cualquier cosa, apartarnos del propósito de Dios. Ya se acerca el mundial, ¿sabía usted? Ya está el mundial por llegar. La gente está comprando las pantallas gigantes para tener en su casa la oportunidad del mundial. No te distraigas de los propósitos de Dios. Deja tu soberbia del querer hacer lo que a ti te parece, cuando a ti te parece. Es que yo hago las cosas como a mí me parece. No, iglesia, no es como a ti te parece, es como a Dios le place hacerlo. Lo que nos diferencia del mundo es que nosotros hacemos la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros como hombres. Amén. Dijo la hermana Pili esta mañana algo precioso. Hermanos, gracias por la reunión de ayer. Gracias porque sabe que encontramos nuevamente en la iglesia este amor tan lindo que nos une como hermanos en Cristo. Es lindo lo que estamos viendo cuando nos reunimos, compartimos los alimentos. Yo me sentí ayer tan gozoso ver a estos niños. Ellos vienen, comen, se alimentan y se van. Bueno, dejan el reguero y todo, pero saben, ellos están disfrutando de estos momentos de iglesia. Dijo David cuando regresamos a casa, me dijo, papi, pasé un día tan lindo, disfruté tanto con mis amigos en la iglesia. Y eso fue un regalo de Dios para nosotros. Espero que los demás chicos lo hayan disfrutado también. Que si hay comida, que si hay comida para estos niños, gloria a Dios. Porque algo lindo estamos haciendo como familia y como iglesia. Número 4, nunca olvidemos la palabra del Señor y no permitamos que la soberbia de nosotros como hombres esté por encima del propósito de Dios para nuestra casa. Dígalo conmigo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones en esta palabra hoy. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que por favor pasen alrededor de la mesa.